bienvenidos a una nueva transmisión del consultorio psicológico online. Como cada jueves a las 4 de la tarde nos reunimos para compartir con ustedes los temas relacionados a la salud mental. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que algunas veces se nos los han pedido a través de las redes sociales: salir de casa, la relación y separación entre padres e hijos. Esta relación, cómo es que se tiene que desarrollar en el hogar, lo vamos a tratar el día de hoy, y para esto hemos invitado al psicólogo Renato Andrade, al cual quiero saludar. ¿Cómo está, profesor Andrade? Un gusto tenerlo en en el consultorio psicológico online. Buenas tardes. Muy bien, justo yo hacía hincapié en que dentro del seno familiar importa mucho la relación entre padres y lo que afecta en los hijos y lo que piensan los hijos y cómo sienten los hijos. Pero el día de hoy con usted instruirnos, y también hacemos la invitación a las personas para que nos hagan llegar sus preguntas a lo largo de los próximos 45 minutos. Adelante. Bien, antes debo aclarar que soy psicoanalista de orientación lacaniana, ¿sí? Es un poco desde esa formación, desde esa orientación, que voy a plantear estas ideas, ¿no? Bien, un poco, definitivamente no se trata, digamos, la salud mental es un ideal, ¿no? Es un ideal que está muy bien, que exista en la sociedad, pero como todo ideal ordena, da un norte, pero también es imposible, ¿no? Es imposible. Siempre habrán cosas con las que tropecemos y habrá que ver qué se hace con eso. Cada vez, cada uno. Y bueno, hablando un poco de esas cosas que nos hacen tropezar, a mí me parecía importante tocar este tema, del que voy a dar simplemente algunas ideas. No es que le voy a decir a alguien cómo tiene que vivir o cómo hay que vivir. No sé si existe una fórmula para vivir, pero sí creo que tenemos la capacidad de interrogarnos, de pensar algunas cuestiones y a partir de eso podemos llegar, quizá cada uno puede llegar a un mejor puerto, ¿no? Respecto de lo que le esté pasando. A veces escuchar a otros nos hace pensar y también llegar a nuestras propias conclusiones, ¿no? Eso es lo interesante de escuchar, de hablar. Es un recurso que tenemos los seres hablantes. Y yo decía que me parecía importante tomar un tema que cuando, digamos, yo inicié mi práctica clínica, mi ejercicio profesional en la ciudad, mi ciudad natal, que es Lima, pero por esas cosas de la vida, en un momento empecé también a trabajar en Arequipa. Y capté una problemática en esta ciudad bastante recurrente. Un poco quiero hablar de eso. Que es un poco cuando irse de casa, cuando marcharse de casa, es un poco imposible, es imposible, digamos así, ¿no? Voy a referirme a esos casos en los que irse de casa es imposible. Es una situación difícil para los hijos. Es decir, un hijo se quiere ir de casa y no puede. Y también hay casos en los que
es una situación difícil para los padres. Los padres quieren que el hijo o la hija ya se vayan de casa y no se van, sino que permanecen. Entonces lo podemos ver tanto de un lado como del otro. Se añora una separación, pero no se produce. Entonces ahí nosotros podríamos hablar de que existe una dificultad para producir una separación. Se espera que, insisto, no es que haya un camino de vida, ¿no? Pero por lo general, los hijos cuando crecen en un momento se van de casa y hacen su propia vida. Es como lo esperable, ¿no? Pero en algunos casos eso no se produce. Podría ser que no se produzca y que uno se sienta contento, pero yo hablo de los casos en los que eso no se produce y las personas que lo viven se quejan de eso. Dicen, ¿por qué no me puedo ir de mi casa? Me cuesta irme de mi casa. O ¿por qué mi hijo no se va de casa ya? ¿Por qué sigue viviendo con nosotros o conmigo, etcétera? Entonces hablo de los casos en los que eso es un problema para las personas en cuestión. Entonces obviamente es un problema que tiene su complejidad, porque no basta con prescribir la separación, o sea, con decir, mira, ¿sabes qué, hijo? A mí me parece que tú deberías de irte ya, ¿no? Te quiero, pero... O tampoco pasa por decirle a los papás, oye, mira, papá, creo que ya es hora de que me vaya, que gracias por todo, qué sé yo, ¿no? No es tan simple como eso, evidentemente, ¿no? Las personas que están en una situación así se dan cuenta que tienen una dificultad para separarse, que no es tan sencillo separarse como se piensa. Entonces, no basta con aconsejarlo, es lo que digo, sino hay que, ya lo hablo como psicoanalista, poder acompañar a las personas en un trabajo que permita que se produzca la separación que necesitan, digamos así. Que puedan alcanzar de algún modo esa separación que pretenden, que buscan, ¿no? Entonces, eso no tiene evidentemente un tiempo determinado, pero lo que se espera es que, es decir, no podemos decir, bueno, hablando con una persona un mes va a pasar esto, hablando con una persona 2 meses va a pasar esto, o un par de semanas. No podemos decir eso, pero sí podemos decir que se trata de acompañar a la persona a que en un momento sea capaz de concluir una separación. Me voy, digamos. Entonces podríamos decir que toda separación en algún sentido, lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero toda separación se va construyendo, se va trabajando hasta que se da. Hablo de cualquier separación, la que ustedes se imaginen. La separación de una pareja, la separación de una familia, la separación de los padres con los hijos, ¿no? La separación incluso de un trabajo, la separación de una etapa de la vida, de un periodo de la vida en el que uno pasó mucho tiempo y compartió con mucha gente y después se tiene que ir a hacer otra cosa. Todo eso, esas separaciones se van construyendo, se van trabajando, ¿no? Incluso la separación de alguien que fallece. Entonces, es un tema, insisto, que tiene su complejidad.
cómo construir una separación. No es tan inmediato, como decía. Entonces, bueno, ahí pueden haber muchas hipótesis, ¿no? Como una hipótesis, por ejemplo, cultural. Es decir, que, no sé, en la cultura arequipeña es más, está extendido o es costumbre que los hijos se queden en la casa de los padres, ¿no? Y que solo salgan de la casa de los padres si es que se casan. Si no, permanecen con los papás, por decir. Pensarlo como una cuestión cultural. O pensarlo también como una cuestión económica. Podría ser otra hipótesis, ¿no? Y decir, bueno, aquí en Arequipa los jóvenes no se van de su casa porque, digamos así, no tienen los suficientes ingresos, no ganan lo suficiente como en otros países del primer mundo donde se puede ganar algo para mudarse, y aquí no, las propiedades son muy caras, entonces es imposible y uno se queda con los padres. Entonces puede haber hipótesis de todo tipo, ¿no? Yo no voy a profundizar en ellas, pero ubico ahí algo que uno escucha en el consultorio muy seguido. Una dificultad para separarse de los padres, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, ¿no? Una dificultad para separarse de los padres, para poder vivir su vida. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, que repasemos algunas soluciones que se inventan los jóvenes para producir una cierta separación. Por ejemplo, los viajes, la función que cumplen en la vida de los jóvenes los viajes. Viajes, por ejemplo, de work and travel, viajes para realizar estudios superiores, para realizar maestrías. Son como intentos, esfuerzos, ¿no? Modos en los que los jóvenes intentan producir una separación de los padres. Evidentemente es una separación un poco fallida, ¿no? Porque son viajes que se suelen realizar con el apoyo de los padres, con el apoyo económico de los padres. Entonces, finalmente estos jóvenes están supeditados a sus padres, a los padres, a la casa cuando retornan, ¿no? Entonces es una separación no del todo concluyente, pero eh, es un primer intento, digamos, que algunos jóvenes hacen de separarse, ¿no? También tenemos en el caso, por ejemplo, de las carreras de salud. A veces escucho a algunos jóvenes que las han estudiado, la oportunidad que para ellos puede ser en algún momento realizar el SERUM en una localidad muy alejada, una localidad que no se ubica cerca de la ciudad, ¿no? También son como modos de separarse un poco, ¿no? Aquí hay una cuestión muy interesante porque algo que es muy recurrente es como un cierto sentimiento de culpa que hay en los hijos al dejar a los padres. Algo así como, ¿cómo voy a dejar a mi papá? ¿O cómo voy a dejar a mi mamá?
pobrecita, está viejita, o mi papá está enfermo, o quién los va a ver, o necesitan a alguien que esté ahí con ellos. Entonces, produce eso un sentimiento de culpa en el hijo o en la hija. Y no se quieren ir. Sienten que le deben aún algo a los padres. Entonces, allí la oportunidad, por ejemplo, de estudiar en el extranjero es una manera de sortear el sentimiento de culpa, porque es como que uno se dijera, no es que te estoy abandonando, me estoy yendo a estudiar, digamos así. Entonces eso alivia de algún modo el sentimiento de culpa. No, no es que te esté dejando, me estoy yendo al serum. Entonces eso alivia de algún modo el sentimiento de culpa de los hijos, pero en muchos casos testimonian esa culpa de empezar a vivir su vida, como si estuviera mal hacerlo, ¿no? Incluso hay casos en los que uno puede escuchar que los hijos piensan que el único modo de salir de la casa es casados, por ejemplo. Es decir, que lo he escuchado, es bastante recurrente. Hay muchas familias que ven mal que el hijo, pudiéndolo hacer, se alquile un departamento, por ejemplo, en la ciudad, y se vaya a vivir solo. Pero ¿para qué te vas a ir si acá tienes todo? ¿Para qué vas a gastar en un alquiler si acá puedes ahorrar para tu inicial? ¿No? Como si ahorrar para un inicial fuera fácil, ¿no? Bueno, ¿para qué te vas a ir? Quédate mejor. Ya cuando te casas, te vas y con tus ahorros y con tu pareja, bueno, se compran algo, ¿no? Entonces, el mensaje ahí es como de alguna manera, no está bien que te vayas solo. No está bien eso. Tú, si te vas casado o casada. Solo no. Como hay un mensaje así en algunas familias, ¿no? Eh, y bueno, entonces ahí es muy interesante porque hay hijos que buscan los estudios precisamente en el extranjero para poderse ir y que no los juzguen por eso. O gente que te puede decir en un momento, yo creo que me casé con esta persona con la que no me llevo y ahora me voy a divorciar para salir de mi casa. Hay gente que te lo dice así literalmente en un momento. Me casé para irme de mi casa. Es una frase bastante fuerte. Entonces, ahí también habría que analizar los mensajes que dan las familias. Los mensajes entre líneas, que son siempre los mensajes que importan, ¿no? Los mensajes que importan en la vida y que de verdad nos pesan, son los mensajes entre líneas. Porque de la boca para afuera, todos los mensajes son de buena onda, ¿no? Pero los que nos pesan son cuando uno escucha allí un mensaje entre líneas. Entonces, el mensaje ahí entre líneas parece ser para mucha gente, no te vayas, está mal eso, no te puedes ir solo o sola. O sea, es más difícil en el caso de las señoritas, de las mujeres, ¿no? ¿Para qué te vas a ir sola? ¿Qué vas a hacer sola en un departamento, por ejemplo? ¿Para qué te quieres ir de la casa? ¿Qué vas a hacer? Y ahí suena casi como un cuestionamiento
a su goce, ¿no? A lo que pueda hacer, pues, ¿qué va a hacer? ¿No? ¿Qué va a hacer? ¿Para qué te vas a ir? ¿Para qué quieres esa libertad? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Siempre sobre las mujeres se instala una sospecha, ¿no? Con relación a su goce. Es algo que le pasa con lo que cargan las mujeres más que con lo que cargan los hombres, ¿no? Los hombres, bueno, sí, que se vayan, pues, ¿no? En algunos casos tampoco. También se les cuestiona a los varones que se vayan también, ¿no? Pero a veces las razones para eso son económicas, ¿no? Prácticas, mientras que las mujeres dicen, ¿qué vas a hacer? Sola. Bueno, entonces vean toda esta casuística, toda esta problemática un poco que recojo a partir de haber escuchado muchos casos en la ciudad, muchas problemáticas de este tipo. Entonces, a mí me parece que se juega un poco, yo les decía, esa problemática de la separación, esa dificultad para producir una separación que a veces se pretende, se busca, y no se encuentran los recursos. No me refiero a recursos económicos, me refiero a los recursos subjetivos, ¿no? Para separarse, para autorizarse a dar un paso fuera de la casa, dar un paso en la propia vida. Bien. Después, es muy interesante lo que ocurre a nivel de las familias, porque los hijos, muchas veces, son los que suplen los problemas de pareja, ¿no? Es decir, a veces la gente no se da cuenta, pero hay matrimonios que están en los que hay un impasse, en los que hay un problema. Permítanme cerrar aquí una ventana. Hay matrimonios en los que hay un impasse, en los que hay un problema, y una manera de no querer saber nada de eso, de obviarlo, de pasarlo por alto, es abocarse a los hijos. Es decir, los hijos son los tapones perfectos para las crisis de pareja. Entonces, lo que no anda como pareja, lo resolvemos volviéndonos padres, abocándonos a los hijos. Es como si los padres dijeran sin decir, ¿no? Los dos solos, tú y yo no nos podemos llevar. Necesitamos un tercero con el cual distraernos, al cual abocarnos, y a los hijos, para hacer una tregua en esta guerra fría que tenemos tú y yo. Entonces el hijo queda como un tapón ahí a la crisis, ¿no? Así que en lugar que ese matrimonio se inunde y se hunda, ¿no? El barco, en ese agujero pones al hijo y bueno, ahí más o menos el barco se mantiene a flote. Entonces el hijo a veces queda en la posición, el hijo o la hija, ¿no? Quedan en la posición de ser el compañero o la compañera de uno de los padres, por decir, ¿no? Mi hijito, mi hijita, que siempre me acompañan, que siempre están conmigo, que me llevan. No, no es la pareja, ¿no? Sino es el hijo. O incluso, en el peor de los casos, el hijo o la hija acaban como confidentes de los padres, o de uno de los padres, ¿no? Entonces, en lugar, por ejemplo, de que ese padre o esa madre, voy a decirlo así, que ese hombre o esa mujer que están en una crisis de pareja vayan a hablar eso con alguien, con un profesional, con un psicoanalista, qué sé yo, en lugar de eso, el hijo o la hija se vuelven el confidente, ¿no?
a ellos le cuentan todo lo que hace todo lo mal que hace el padre, todo lo mal que hace la madre, van y le cuentan al hijo o a la hija, pero me tienes que escuchar, pues, porque ¿quién más me escucha? Si tu padre no me quiere escuchar, me tienes que escuchar tú, y eso. Entonces el hijo acaba, o la hija acaban en ese lugar. Entonces, eso también configura, ven ustedes, un amarre tal que es difícil después soltarse para ir haciendo una vida, ¿no? Bueno, es una cultura eso a veces, ¿no? Es decir, cuando no sé si es una cultura, pero es una respuesta bastante común. Cuando hay una crisis, la mayoría de gente prefiere voltear a otro lado. Prefiere no mirar, prefiere no saber. Es difícil que la gente cuando tiene una crisis diga, quiero hablar de esto. Quiero hablar de esto que me está molestando. Quiero hablar de esto que no me tiene bien. No soporto a mi pareja, no soporto a mi marido, no aguanto estar casado con mi esposa. No fue así al principio, pero algo ha pasado. No sé qué. Me molesta su presencia. Quiero ir a hablar de eso. Necesito hablar de eso, necesito entenderme qué me está pasando, por qué ya no la soporto o no lo soporto. La gente, por lo general, no hace eso. Era lo que decía Lacan, ¿no? El famoso psicoanalista Jacques Lacan. La gente no quiere saber, digamos así. Estoy mejor en la ignorancia, digamos. Entonces, y se pierde un momento importante, porque de verdad que los momentos de crisis pueden ser realmente los momentos más fecundos. Pueden ser los momentos que definan una vida, pueden ser los momentos que transformen una vida. Es decir, que uno a través de las crisis pueda realmente encaminarse en su deseo. Después, cuando uno habla de sus crisis de pareja, se empieza a dar cuenta de qué es lo que quiere y qué puede hacer uno por eso que quiere, por eso que desea. Y sí, a veces el mejor modo de hacer pareja es entre tres. No me refiero a buscarse un amante. No me refiero tampoco a poner el hijo como tercero, que sea mi consuelito, o la hija la consuelito. No. Me refiero a que es uno, su pareja y su deseo. Eso es lo que hace, de algún modo, a veces llevadera la vida de pareja. Tres. Uno, el otro, y el deseo de uno. Que en esa relación haya lugar para mi deseo, para lo que yo quiero hacer. Por eso es tan problemático, por ejemplo, en el caso de algunas mujeres, sobre todo, más también pasa con los hombres, pero más le pasa a las mujeres, que a veces las parejas les dicen, no, tú no tienes que desear nada. Tú eres mamá, abócate a tus hijos, abócate a la casa, o abócate al trabajo, a traer lo que tienes que traer para llegar a fin de mes y ya. O sea, no hay lugar a tu deseo. Piña, pues, resígnate. ¿No? Es muy interesante y muy curioso cómo para poderse llevar entre dos se necesitan tres. Insisto, no me refiero a los amantes, me refiero al deseo de uno. El deseo tiene que poder tener lugar con tu pareja también. Así que la pareja no puede aplastar tu deseo, ¿no? O uno no puede aplastar su deseo en nombre de la pareja o en nombre de un deber.
En fin, es un tema muy apasionante el tema del deseo, lo que le permite al ser humano, ¿no? Cómo lo conecta con la vida, en realidad. Bueno, para ir terminando, a veces también los hijos son conscientes del lugar que ocupan en la familia, por ejemplo, o en la pareja de los padres, ¿no? Y se identifican a ese lugar. Me voy a explicar eso un poco, ¿no? Por ejemplo, los hijos que no se van de casa porque son ellos los que resuelven todos los problemas en la casa, por decir. Entonces, son los hijos estrella, ¿no? Los hijos que todos quieren, los hijos que todos valoran. Qué bueno que es, qué buena que es, qué maravilloso, qué maravillosa. Entonces, el hijo se identifica a ese lugar. Es como decir, ¿para qué me voy a ir de acá? Si acá, a pesar que estoy hipotecando mi vida y mi deseo, soy maravilloso. Acá soy maravilloso. Claro, porque es más difícil a veces irse de la casa, encontrar una pareja, y a veces la pareja no te dice que eres maravilloso. A veces la pareja te dice, mira, ¿sabes qué? Hay cosas de ti que no me gustan, yo te pediría que mejores esto, ¿no? Te falta aprender tal cosa, y uno a veces no soporta eso, no quiere ser maravilloso, ¿no? Uno está identificado al lugar del maravilloso, entonces bueno, me quedo mejor en mi casa, porque ahí todos dicen que soy maravilloso, yo me hago cargo de todo, por supuesto, ¿no? Y me quedo mejor ahí, ¿no? Entonces, ahí también hay un factor, ¿no?, de no separación, que es identificarse a ser como el objeto valioso de la familia, ¿no? El objeto valioso de los padres, el tesorito, ¿no? Y bueno, no se quiere renunciar a eso, a veces, ¿no? Por eso es muy interesante lo que el reto que constituye para los jóvenes una relación de pareja, cuando se enamoran, cuando verdaderamente aman, porque, por ejemplo, en el caso de un hombre que deseen a una mujer, que una mujer se enamoren de ella y quieran estar con ella, eso implica para un hombre renunciar a algunos lugares, renunciar a algunas cosas que de repente tiene todo en casa muy resuelto, por el amor de esa mujer, ¿no? Lo mismo en el caso de las mujeres, para apostar por una relación con un hombre. Entonces, y ahí es como que uno o la persona debe descubrir cómo ser valioso para el otro. Es como un redescubrimiento, ¿no? Es decir, lo que me hacía maravilloso en mi casa no necesariamente me sirve para ser pareja. De repente en mi casa yo suplía a mi padre, hacía todo, era un padre en mi casa y todo el mundo me decía, qué maravilloso que eres el padre que nos falta. Pero de repente vas a vivir con tu pareja y la pareja te dice, no seas mi papá, no tienes por qué ser mi papá, quiero que seas mi pareja, deja de ser mi padre. Entonces lo que ven como lo que sirve en un lado no sirve en el otro. Bien, bueno, ahí hay un tema también para pensar, ¿no? A veces también ocurre que son los hijos los que no se van de casa. Y a veces uno recibe a los padres que dicen, mire, no sé por qué mi hijo no se vaya, quiero que se vaya, lo veo, pasan los años, no se consolida, no se independiza, no es autosuficiente, siento que he fracasado como padre o he fracasado como madre, ¿por qué no se va mi hijo? ¿Por qué no hace su vida? También hay esos casos. Y ahí más bien vemos que son hijos que están como ya no identificados a lo maravilloso, sino identificados a lo peor.
Son hijos que se sienten menos, no se sienten capaces, hijos o hijas, no se sienten capaces de poderse sostener solos en el mundo. Y se quedan en la casa, ¿no? No hay lugar para su deseo tampoco, no encuentran su deseo fuera de la casa, ¿no? Como que los padres se hubieran quedado con, los padres se hubieran quedado o tuvieran todo lo que a él le hace falta, entonces ¿para qué se va? ¿No? Nunca podré ser como mi padre, nunca podré tener lo que tenía mi padre, nunca podré alcanzar lo que alcanzaron mis padres, entonces me quedo con ellos, ¿no? No soy capaz allá afuera. Ahí los hijos por lo general están identificados aún menos, no aún más, ¿no? Estar por menos o a lo peor. Y sí, ¿no? Ahí, por eso es interesante cómo el amor, cómo tanto amor por los hijos puede ser un problema. Porque hay padres que aman tanto a los hijos que les dan todo, ¿no? ¿Y cuál es el problema con darlo todo? El problema con darlo todo es que al hijo no le falta nada. Y si al hijo no le falta nada, no puede desear. Precisamente el deseo surge a partir de que algo falta. Algo me falta. No sé, detesto la comida que hacen en la casa, algún día tendré mi casa y cocinaré, prepararé mis platillos y compraré los ingredientes que me gustan. Y eso de repente hace que el hijo estudie, trabaje, haga sus negocios, se haga su propia dieta. Es como a partir de una falta se puede desear. Hay padres que confunden esto porque piensan que amar es dar todo, colmar absolutamente al hijo, que nada le falte. Y no hay posición más peligrosa que esa para un hijo. Porque es como dejarlo sin posibilidad de desear. Por eso son interesantes los casos de anorexia en las muchachas. Esto es algo que mencionó Lacan varias veces en sus escritos y en sus seminarios. Porque la muchacha anoréxica al no comer, lo que está diciendo es deseo nada. No piensen que es un poco la idea de Lacan, no está diciendo deseo ser flaca. Eso es el discurso del yo, bueno, de la boca para afuera. Pero lo que está ahí entre líneas, es lo que propone Lacan, es deseo nada. Como nada, porque deseo nada. Y es interesante esta función del deseo de nada, porque es como que son a veces muchachas que tienen todo, no les falta nada, y precisamente desean nada. Es como un modo de introducir la nada, que algo falte, que algo no esté. Muy interesante la investigación que hace Lacan en torno a esos casos. Contrario a lo que se piensa, muchas de estas muchachas están colmadas, y por eso desean nada. Lacan también tenía una frase muy hermosa, él decía, amar es dar lo que no se tiene. Que eso es una frase muy, muy interesante porque normalmente creemos que amar es dar lo que tenemos, lo que poseemos. Y al contrario, amar es dar lo que no se tiene. Esa es la idea de Lacan. Por eso a los hombres les cuesta amar, porque tienen que dar lo que no tienen, porque les falta. Al hombre le encanta dar lo que tiene, lo que le sobra, lo que tiene para regalar.
Lo que le cuesta es dar lo que no tiene. No tengo paciencia, pero te tengo que escuchar. Eso es más difícil que a veces dar una tarjeta de crédito. Consume, gasta nomás, no hay problema, yo lo pago. Más difícil a veces es escuchar que pagar una tarjeta de crédito. Interesante esta idea del amor que tiene Lacan, del amor como dar lo que no se tiene. ¿No? Ahí lo veo aparecer, Eric. ¿Debo llegar hasta aquí con la posición? Sí, Bueno, tenía un poquito más para decir, pero bueno, me parece que está bien ahí. Son ideas. Puede haber quizá un par de preguntas para cerrar. sí, tenemos ya algunas preguntas que nos están llegando, que queremos compartirlas. La primera interrogante que nos hacen es en cuanto a los hijos mayores de 30 años que viven con los padres. Esta realidad, nos preguntan, que sucede en el Perú, ¿es un tema cultural? ¿Es un tema hasta cierto punto normal en nuestra sociedad peruana? ¿O debemos decir algo distinto e ir cambiando? Según lo que lo he escuchado a usted, hay algunos conceptos que no irían con esta tradición o con esta costumbre que existe en el Perú, ¿no? Con los hijos mayores de 30 que se quedan todavía en sus hogares, con los padres, obviamente. Sí, como le decía, creo que eso se puede entender culturalmente, económicamente. O sea, lo podemos entender, lo podemos comprender que a veces sea así. Mire, supe hace poco de un país europeo que entró en crisis económica muy fuerte. Esto me lo contaban los colegas psicoanalistas de ese país. Y cuando estalló la crisis económica, muchos hombres y mujeres volvieron a la casa de sus padres, que ya eran ancianos, que no podían mantenerse solos. Y aquí en Arequipa hemos visto también muchos muchachos que estaban viviendo solos o en pareja, y cuando vino la pandemia y quedaron sin trabajo, tuvieron que volver a las casas. Entonces hay una realidad, indiscutiblemente, ¿no? Que no podemos soslayar, que, bueno, económica, ahí en este caso. Pero yo hablo de los casos en los que hay una persona, por ejemplo, de 30 años viviendo en su casa o en la casa de sus padres y empieza a quejarse de eso. Y dice, mire, yo no puedo ser mujer en la casa de mis padres, porque tengo 30 años y me llaman, me dicen dónde estoy a las 11 de la noche, no puedo llegar, me controlan, y le digo, estoy bien, pero me llaman a la hora y a las 2 horas, y ya no sé cómo hacer, ya no sé cómo decirle que no me llamen. Me genera eso mucha cólera, también me da culpa, porque seguro mis papás se preocupan, pero me da cólera. Entonces hay todo un malestar en torno a eso. Entonces, ¿qué hacer en esas situaciones? ¿No? Ahí me parece, por eso hablaba de producir una separación, que a veces, mire, está muy buena su pregunta, porque ni siquiera a veces esa separación es necesariamente irse de la casa. Porque a veces uno no tiene los medios económicos, si hay pandemia, no hay trabajo, ¿cómo te vas a ir? Pero producir una separación, por ejemplo, de la palabra del padre o del reproche de la mamá, de tal modo que lo que digan ya no te afecte tanto, ¿no? O no te genere esa culpa, por decir, ¿no? Entonces, ahí estamos, me parece, en la problemática de la separación, que para situarlo muy bien, gracias a su pregunta, no es muchas veces ni siquiera una separación geográfica o espacial, sino es una separación subjetiva. Uno tiene que poderse separar, por ejemplo, de un sentimiento de culpa. ¿Cómo ayudamos? Y esa es parte de nuestra tarea, ¿cómo ayudamos a que eso se dé? En cada caso, ¿no? Cada caso es diferente. Yo no puedo decir ahora paso 1, paso 2, paso 3, porque eso es una mentira. Así no funciona la clínica. Si no, sería facilísimo. Pero en cada caso, ¿cómo acompañamos
a producir una separación subjetiva de lo que hace sufrir o de lo que genera malestar. Esa es la cuestión. Y una clave fundamental, esto sí lo puedo decir, es que algo del propio deseo aparezca en la vida de uno, que uno pueda nombrar, ubicar algo de su propio deseo. ¿Por dónde pasa para mí el deseo? ¿Por dónde pasa para mí la vida? Es importante que toda persona ubique eso, más allá del deber y los compromisos. ¿Por dónde pasa mi deseo? ¿Qué es lo que a mí me hace sentir vivo? Eso es importante, ayudar a que las personas en los tratamientos lo puedan ubicar. Bien, muchas gracias por esa primera respuesta. Tenemos una segunda pregunta, y esta segunda pregunta nos la enfocan por el lado de los padres. Cuando uno de los padres fallece, ¿cómo enfrenta la pareja que se queda sola la situación con los hijos? En este caso, ha fallecido una de las partes, que puede ser que a veces viaja y uno sabe que va a regresar, pero cuando fallece, ¿cómo enfrenta esto la parte que se queda sola? Y obviamente, si fuera que tuviera hijos, ¿cuál sería ahí el análisis que se tendría que hacer en esa convivencia? Bueno, tendríamos que ver ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa es quedarse viuda tras 45 años de casados, otra cosa es quedarse viudo después de 5 años, una cosa es enviudar con hijos pequeños, otra con nietos, ¿no? No es igual ahí la situación. Obviamente, ahí me parece que cuando pasa una situación así, convendría que la persona que ha enviudado, que ha perdido a la pareja, pueda ir donde un profesional a hablar un poco de eso. Primero de esa pérdida, ¿no? Y después de qué cosa puede hacer con su vida, de cómo puede reconectarse de algún modo con la vida, ¿no? Porque sabemos que cuando una pareja ha sido el soporte de uno por muchos años, perder a la pareja es muy duro. Uno pierde como ese cable a la vida. Y es importante poderlo retomar de otra manera. Obviamente eso es un proceso de duelo que hay que realizar, ¿no? No es tan sencillo como decirle, mire, usted ahora debería hacer esto, ¿no? Imagínese, la muerte es algo tan real, perder a alguien es tan real a veces, que eso necesita de muchas palabras, de mucha escucha a veces, de que alguien nos acompañe. He recibido muchos casos de ese tipo y sí, hay que tomarse el tiempo con esos pacientes hasta que puedan encontrar un nuevo modo de inscribirse en la vida. Y obviamente eso ayuda, cuando uno lo esclarece, eso ayuda a cómo conducirse con los hijos. ¿Qué es lo que conviene más ahí hacer con los hijos? Y no tomar al hijo como, no sé, un tapón de la muerte, ¿no? Bien, tenemos una tercera y última interrogante. Nos plantean un caso. Nos dicen por aquí que ya en dos ocasiones, nos plantea una madre de familia, nos dice que su hija se ha salido de la casa, menor de edad, 15 años, en dos ocasiones ya. ¿Cómo podemos interpretar este comportamiento, dado que es reiterativo? Ha pasado dos veces, es lo que nos indica, probablemente pase una tercera vez. ¿Cómo hay que manejarlo? Bueno, ese es un caso distinto porque es un caso ya no de una joven, sino de un adolescente, ¿no? Es un caso de un adolescente. Definitivamente ahí está pasando algo. Algo le está pasando a ella. Es urgente llevarla
a hablar con un profesional, abrir un espacio para que ella pueda decir eventualmente con las sesiones, porque sabemos que los adolescentes al principio no quieren hablar, no quieren decir nada, están tímidos, molestos con el mundo, con el psicólogo, con el psicoanalista, con el psiquiatra, con todos, no quieren hablar. Bueno, hay que tomarse un tiempo con los adolescentes hasta que ellos empiecen a hablar y empiecen a decir, encuentren el espacio, la confianza para decir qué es lo que les pasa, qué es lo que les está pasando, qué está haciendo, por ejemplo, para esta muchacha, qué está haciendo insoportable para que ella se salga de la casa, qué no soporta en la casa, por qué se sale, qué la hace salir. O sea, ella saliendo, ¿qué intenta resolver? ¿De qué se quiere alejar cuando sale? Eso tiene que poderlo decir. Y que lo diga va a tomar un tiempo, pero vale la pena tomarse el tiempo con ella para que diga qué es eso que le está resultando insoportable y que lo está intentando resolver yéndose de la casa. Sabemos que eso no resuelve nada, pero es el intento que ella está haciendo. Entonces ahí hay que ponerle palabras a eso que le está pasando. Entonces hay que llevarlo donde alguien que lo escuche. Eso es ahora urgente para ese caso, ¿no? Y que ella encuentre otros recursos que no sea irse. Muy bien, muchas gracias a nuestro especialista de esta tarde, el psicólogo Renato Andrade, psicoanalista, como él también nos indicaba, en esta especialidad. Y agradecer a las personas que nos han transmitido sus interrogantes, sus inquietudes, sus comentarios, y los invitamos de la misma manera para que nos acompañen el próximo jueves a las 4 de la tarde en otro episodio del Consultorio Psicológico Online. Lo dejo para despedir, para cerrar. ¿Alguna última recomendación? No, simplemente agradecerles por la oportunidad y ojalá que, bueno, algo de lo que se haya dicho pueda servirle a alguien, por lo menos para hacerlo pensar. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Bien, nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Buenas tardes.